¿Por qué los asesinos en serie dejan de asesinar a personas en prisión? Detrás de la prisión, los asesinos en serie rara vez vuelven a matar. ¿Por qué? Bueno, la seguridad en algunas prisiones es tan buena que pueden reprimir a algunos de los asesinos más despiadados del mundo. Pero la pregunta es, ¿realmente cambian y dejan de asesinar o una vez que los atrapan inician un pequeño juego retorcido? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy analizaremos por qué algunos asesinos en serie dejan de matar en prisión. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Un asesino en serie deja de matar cuando se le detiene. Es la respuesta más obvia. Efectivamente, si tuviéramos constancia de que un asesino en serie anda suelto, sin duda la opción más tranquilizadora en relación a la pregunta inicial sería que dejará de matar porque la policía lo ha detenido y lo ha puesto a disposición judicial con un arsenal de evidencias que lo incriminan. Lamentablemente, esto no siempre es así y nos encontramos con investigaciones policiales que, por diferentes razones, son infructuosas. En estos casos solo quedan dos opciones posibles: A, que el asesino siga actuando implacablemente, o B, contra todo pronóstico, desista de seguir matando. Un caso célebre fue el de Matt Bomber, que mantuvo aterrorizada a la ciudad de Nueva York con los explosivos que fue colocando en diversos lugares públicos de la ciudad, pero que tuvo un periodo de inactividad durante los años en los que Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial. En las razones que él mismo explicó para esta tregua apelaba a sus sentimientos patrióticos. Sea como fuere, ahora nos estamos refiriendo a un periodo de inactividad de casos de asesinatos seriales esclarecidos. Lo que nos ocupa en estas líneas son casos pretéritos que nunca fueron resueltos, lo que implica que sus perpetradores quizás se encuentren en estos momentos conviviendo entre nosotros. Manuel Ubeda, en su obra El asesino de los Barrancos, documenta el caso real de un asesino en serie que, entre agosto de 1989 y abril de 1996, acabó de forma execrable con la vida de una decena de prostitutas cuyos cuerpos fueron hallados desnudos en barrancos, zonas escarpadas o arcenes de carreteras en la provincia de Almería. Todas las víctimas tenían una serie de características en común. Eran jóvenes, morenas, con el pelo largo y ejercían la prostitución en distintos barrios de la capital almeriense. La policía puso en marcha la operación Índalo, que acabó sin ningún resultado que llevara a la detención de un asesino que, en todo caso, se desvaneció para siempre sin dejar ningún rastro. No es ni mucho menos el primer asesino en serie de trabajadoras del sexo. Wes Mesa, el coleccionista de huesos, Gary Ridgway, el asesino de Green River, o Peter Sutcliffe, más conocido como el Destripador de Nueva York, compartían esta criminal obsesión. Recientemente, la película de Liz Garbus titulada Lost Girls nos recuerda los asesinatos no resueltos de Suffolk, en la costa de Long Island, en Nueva York. En esa zona, la policía halló 10 cadáveres en diferentes momentos de búsqueda entre diciembre de 2010 y abril de 2011, por lo que todo parece indicar que este macabro rastro de muerte era obra de un asesino serial, aunque también hay analistas que sugieren la participación de un segundo asesino. Quizás algún día descubran quién mató a todas esas personas. A veces ocurre. El pasado abril de 2018, 42 años después de su primer crimen, fue detenido en Sacramento, California, el apodado Golden State Killer, considerado uno de los mayores asesinos y violadores de la historia de los Estados Unidos. Entraba de noche en las casas de sus víctimas a través de una ventana abierta o una puerta trasera. Una vez en el dormitorio las despertaba con una linterna sobre la cara y tras amenazarlas con un cuchillo, las violaba. En total, 45 violaciones y 12 asesinatos entre 1976 y 1986. Después, y a pesar de esa aparente sed insaciable de sangre y violencia, dejó de actuar. Lo llamativo de este individuo, como en el caso de Long Island, Almería y otros similares de naturaleza, es ¿por qué dejaron de matar? En el ámbito de la psicología criminal suelen barajarse, entre otras, dos razones para este desistimiento de los casos no resueltos de asesinos seriales. La primera, que el asesino haya encontrado una vía más adaptativa para canalizar sus emociones y su pulsión criminal. Un modus operandi, en fin, no criminal. La otra razón aludida y compatible con la primera tiene que ver con la edad. Efectivamente, una vez cumplidos los 40 años, los niveles de testosterona descienden y la motivación para agredir sexualmente y actuar violentamente se debilita. Cuando se dan estas circunstancias y la investigación policial acaba entrando en vía muerta, deja a los familiares de las víctimas en un duelo indefinido difícilmente soportable, agravado por el hecho de que probablemente jamás se haga justicia.
Habría una tercera posibilidad para explicar el desistimiento en el asesino serial, no muy frecuente desde luego en personalidades psicopáticas, y es el carácter egodistónico de la conducta desviada en contraposición al carácter egodistónico. Se denomina comportamiento egosintónico aquel que no genera malestar psicológico. En este sentido, la psicopatía, en algunos casos de pedofilia, son trastornos egosintónicos ya que quien la padece siempre encuentra una perfecta justificación de sus perversiones, o, directamente, está encantado con ellas. Por el contrario, se considera una respuesta egodistónica cuando los propios pensamientos o conductas entran en conflicto con la autoimagen personal a la que se aspira. Quizás en algún momento de su periplo depredador, a estos asesinos seriales les resultó insoportable su propia deriva criminal. Solo ellos lo saben. Los asesinos en serie dejan de matar. El torrente de violaciones y homicidios del asesino de Golden State comenzó en una zona de minas de oro al este de Sacramento en 1976. Para 1986 parecía haberse detenido. ¿A qué se debe esa interrupción? Con el arresto de Joseph James DeAngelo, de 72 años y quien, hasta este momento, enfrenta cargos por 8 asesinatos, el pasado 25 de abril se cumplieron más de 30 años desde el último episodio de esa serie de crímenes. Ese largo periodo de tranquilidad parece ir en contra de la creencia popular de que los violadores y asesinos en serie son incapaces de detenerse. No se trata de actos que se le impongan a una persona, dijo J. Reed Milo, psicólogo forense y profesor de psiquiatría de la Universidad de California, Campus San Diego. Son deliberados y depredadores, ejercen la elección, la capacidad y la oportunidad. Muchos factores pueden contribuir a que haya un periodo de inactividad. Un extenso estudio sobre los asesinatos en serie realizado en 2008 por el Centro Nacional de Análisis de los Crímenes Violentos del FBI encontró que los asesinos pueden calmarse cuando encuentran otras vías de desahogo para sus emociones. El estudio mencionó a Dennis Rader, conocido como el asesino BTK, quien mató a 10 personas entre el 74 y el 91. Pero no tuvo más víctimas antes de ser aprehendido en 2005. Durante las entrevistas realizadas por la Procuraduría, Rader admitió haberse dedicado a actividades autoeróticas como sustituto de sus asesinatos, establece el informe. Otros asesinos pueden haber cambiado su comportamiento después de mudarse lejos del epicentro original de sus actividades. Ted Bundy mutiló y asesinó quizá más de 30 mujeres jóvenes en la década de los 70. Sin embargo, hubo periodos durante sus mudanzas de un lado para otro en los que no se le asoció con asesinatos en tales zonas. En algunos casos, el trabajo y la familia pueden estabilizar al sujeto, o las fuentes que exacerban su estrés quizá desaparecen, según algunos expertos. Michael H. Stone, profesor de psiquiatría forense de la Universidad de Columbia, quien ha estudiado a profundidad a los asesinos seriales, señaló que Gary Ridgway, el asesino de Green River, mató a prostitutas durante sus 2 primeros matrimonios, en los que enfrentó dificultades. Se casó una tercera vez, un matrimonio que fue más feliz, y los asesinatos menguaron. Algunos de estos hombres experimentan pequeños oasis de compasión dentro del vasto desierto de su desprecio y odio hacia las mujeres, dijo Stone. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido ninguna explicación pública sobre por qué la oleada de homicidios del asesino de Golden State, por la que fue arrestado DeAngelo, comenzó y continuó, y mucho menos sobre por qué se detuvo. No obstante, algunos expertos señalan la explicación más banal. Es posible que para 1986, cuando cumplió 40 años, DeAngelo ya hubiera envejecido. Los niveles de testosterona son bajos, dijo Stone. Su capacidad de desempeño se ha debilitado, añadió, aunque señaló que solo estaba especulando. El impulso depredador pudo haber disminuido. Mark Safarik, un elaborador de perfiles criminales para el FBI retirado y asesor de programas de televisión sobre crímenes como Bones y The Blacklist, trabajó recientemente en un estudio con investigadores académicos sobre delincuentes homicidas sexuales de edad avanzada. Es muy raro que tengan más de 50 años, afirmó. Simplemente no tenemos registros. Sí hay pedófilos de más de 50, pero no violadores asesinos. Hay pocas investigaciones sobre por qué los asesinos en serie desisten por razones distintas a las de ser atrapados. Nunca se ha encuestado a los asesinos en serie para preguntarles por qué dejaron de matar, dijo Eric Witzik, un detective de homicidios retirado y presidente del Murder Accountability Project, una base de datos sobre asesinatos no resueltos. Solo contamos con corazones anecdóticos, dijo. Quizá una víctima se defendió y asustó al atacante, dijo.
El asesino podría entonces pensar, tal vez ya no quiero hacer esto porque podrían atraparme, o quiero parar y reflexionar sobre los estragos que causé en el pasado, o, dijo el Dr. Bruce E. Harry, psiquiatra forense retirado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Missouri, quizás se cansan o se aburren y simplemente ya no quieren hacerlo. Safaric, el creador de perfiles criminales del FBI retirado, era policía de zona a finales de la década de 1970 en Davis, California, y recuerda haber montado guardias en busca del asesino de Golden State, usando aparatos de vigilancia nocturna para tratar de identificar a un hombre que merodeaba sobre los techos o escapaba a los campos cercanos. Entonces, igual que ahora, la policía creía que el sospechoso contaba con capacitación militar o judicial, que le servía para evadir su detención, una razón por la que este violador y asesino pudo haberse detenido a finales de la década de 1980. Según especula Safaric, es que estaba cobrando conciencia de la capacidad de recolectar evidencias de ADN, que deja hasta el material más exiguo. El experto dijo que la gente estaba familiarizándose con eso, en especial debido a los programas de televisión, aunque varios expertos enfatizan que aún se sabe muy poco sobre DeAngelo, incluyendo de manera muy importante si en efecto él cometió los crímenes, y se preguntan si su conducta criminal de hecho se detuvo por completo en 1986. Me gustaría analizar otras violaciones y asesinatos en las zonas donde vivió a lo largo de los años, dijo Meloy. No estoy convencido de que haya hecho alto total a los 40 años. Los asesinos en serie son responsables de al menos el 1% de los homicidios en Estados Unidos cada año y no más de 2 docenas están activos en un momento dado. Según las estimaciones de Scott Bone, sociólogo y criminólogo de la Universidad de Drew, en Madison, Nueva Jersey. Sin embargo, nuestra fascinación por el tema excede por mucho a nuestra preocupación acerca del peligro más grande. ¿Por qué creamos esta mitología en torno a estos individuos problemáticos? ¿Qué nos enseña esta fascinación acerca de sus motivaciones? La histeria que rodea a los asesinos en serie no es nada nuevo. Los asesinos en serie y tipos de esta estirpe atrajeron atención excesiva desde la aparición de los periódicos de circulación masiva en el siglo XIX, e incluso antes.